Tenemos ya con nosotros en conexión virtual al doctor Lizardo, a quien agradecemos el favor de este contacto y bueno, pues esperando que arroje un poco de luz en toda esta situación, desmenuzar un poco la parte económica, la parte de producción de que se presenta, ¿no?, en esta situación de la fiebre porcina en el país. Doctor Lizardo, muy buenos días. Buenos días, yo no sé si ustedes me ven, ustedes me están viendo. Lo Sí, vemos y lo le estamos escuchamos. viendo y le escuchamos. Porque yo no me veo. Usted no nos ve a nosotros. Yo a ustedes sí, pero yo mismo no. No, pero no se preocupe, que lo estamos No se viendo preocupe, bien. que nosotros lo estamos viendo. Bueno, ok, pues muy buenos días. Gracias por pensar en mí en este momento, a pesar de que no soy quizás la persona más actualizada en este tema. Me tocó en el pasado trabajar con cerdos. Sí, trabajé mucho con cerdos y trabajé mucho en la parte de repoblación, de la parte de la res anterior. Tengo unos años alejado de los cerdos, nada más le pongo la mano para comerme, ¿no? Y bueno, sí, algún contacto a través de la academia, porque como la academia te obliga a tener contacto con todo un poco, sí tengo algún contacto y bueno, creo que estoy, al igual que las escuelas, las diferentes escuelas veterinarias del país, estamos todos comprometidos de una forma u otra a darle respaldo al Estado Dominicano, porque no es el gobierno que hay que darle respaldo, es al Estado Dominicano, porque la peste porcina africana tenemos que verla como un verdadero enemigo del país, de todos, porque esto es una enfermedad que tiene demasiado impacto socioeconómico. Vamos a hablar sobre eso en detalle, doctor. Comencemos por lo siguiente. En República Dominicana tuvimos que lidiar con esta enfermedad y este contagio a finales de la década del 70, principios de los 80, en el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández. Y 79, 78. Exactamente, 78, 79, 80. Y en esa época la decisión que se tomó fue la de la erradicación absoluta de todos los animales vivos en República Dominicana. ¿Es cierto? Sí. Ok. Sí. Eso fue un proceso que se tomó alrededor de 2 años más o menos, manejar eso. Sí, porque eso tuvo diferentes etapas. Primero tuvo la etapa de localización y exterminio de los animales enfermos, lo que se está tratando de hacer ahora. Luego una etapa de sentinelización, o sea, exponer animales en las zonas ya libres, exponer animales que se traían de Estados Unidos, lo que se llaman cerdos SPF, cerdos libres de enfermedades específicas, se ponían en las zonas expuestos, ¿verdad?, para ver si adquirían algún tipo de enfermedad porcina, y entre ellas la fiebre porcina. Ajá. Una vez se pasaba ese examen, entonces se empezaba a repoblar. Se empezó a repoblar del este al oeste, ¿verdad? Y eso fue un proceso que duró años, porque eso tomaba tiempo, mucho tiempo. La decisión del exterminio total de la especie, mucha gente todavía no la entiende. Mucha gente todavía se niega a que eso sea posible, que se pueda volver a hacer o que se tenga que volver a hacer. Y bueno, lo ideal sería que no tenga que volverse a hacer. Porque hay unas realidades diferentes. En aquella época dar un viaje a Barahona era un viaje a Barahona, eso era un día entero, en una carreterita estrecha, mala, llena de hoyos. No había la comunicación como hay ahora, había que irse a Millas, a Sabana la Mar, y había que llegar a un sitio donde hubiera un telégrafo para avisar lo que estaba pasando. Ahora tenemos una situación diferente, que puede ser mala y buena, y es que disponemos de mucha tecnología de comunicación. Y esa tecnología de comunicación nos permite llevar información a mucha gente, o sea, educar a mucha gente, claro, y recabar información rápida de mucha gente. O sea, anteriormente, y se estuvo haciendo ahora en Cotuí, algo que a mí no me gustó mucho,
mandar técnicos a visitar los campesinos, averiguar dónde están los puercos. ¿Por qué? Porque eso pasó la otra vez y los mismos técnicos nos convertíamos en distribuidores de la enfermedad. Enfermedad, eso iba yo a decir. Ahora un técnico fácilmente, una sección, por ejemplo, donde está Rancho del Rey, un técnico del mismo Rancho del Rey con un dron puede hacer una inspección de varios kilómetros de la redonda viendo dónde están los cerdos, claro, y hacer acercamientos y ver si hay actividad nociva. Entonces es mucho más fácil recabar la información ahora que antes. Claro, eso tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. El dominicano es muy amigo de hablar de lo que sabe y de lo que no sabe, y hoy en este país hay muchísima gente que son técnicos en peste porcina y en lo que no, y en lo que nunca han visto. Entonces también se da que mucha gente sale a los medios a hablar cosas que llevan confusión, ¿verdad? Y el mismo gobierno ha lucido un poco desunido en la sección, y eso lleva a confusión, pero creo que en aquella época el 99% de los cerdos de la República Dominicana, el 90%, el 95% de los cerdos de la República Dominicana eran cerdos de otras partes. Aquí había muy pocas granjas con las características de una granja industrial. Hoy en día nosotros tenemos una inversión multimillonaria en granjas de alta tecnología. Aquí tenemos granjas industriales con una capacidad enorme de bioseguridad, que son centros o núcleos genéticos, hay por lo menos 2 que yo conozca, que venden semen a las demás granjas y que tienen muy buena interacción. También está la hacienda de los Rivera, que es una hacienda industrial que puede tener muy buena característica de bioseguridad. Ahí está la de Bautista en Moca, que está en una loma con una bioseguridad enorme. Hay varias granjas, hay muchas granjas importantes que de irse de Guiro serán pérdidas desastrosas. Ok, entonces vamos por parte, doctor. Ciertamente, cuando uno analiza el sector porcicultor acá en República Dominicana, solamente las cifras de este año son de mucha importancia. O sea, en este año, a la fecha de junio, se habían producido 53.347.000 kilos de carne de cerdo, lo que equivalía a más de 6.000 millones de pesos en ventas. Es decir, que durante el año la producción de cerdo se estimaba que este año iba a alcanzar los 13.000, 14.000 millones de pesos. Una cifra ciertamente importante. De hecho, cuando uno mira los números de los últimos 20 años, la carne de cerdo y la carne de res, las producciones son intensamente similares. Salvo, digamos, un periodo del año 2000, eran muy similares hasta el año 2005. A partir del 2006, la carne de res sobrepasa por mucho la producción de la carne de cerdo y llega un momento en que casi es el doble. Y yo no sé qué sucedió, doctor, quizá usted me pueda arrojar algo de luz. Del año 2015 hacia acá, que por ejemplo la producción de carne de cerdo, de res, en ese momento eran 2.100.000 quintales, y la de cerdo eran 2.059.000, y pasó a 2.000 millones, ¿verdad? En ese caso. Y pasó a 1.700 en el 16, y ya para el año 2020 estábamos en 1.400. O sea, ¿qué sucedió del año 2015 para acá? No tengo ese dato, histórico, que la carne de res y la carne de cerdo, la producción interna cayó de manera importante. Esa es la primera pregunta que le tengo. La segunda es, una granja ya industrializada, porque yo veo 2 cosas que van a suceder acá en el país, me parece a mí. Una es que si se da una erradicación parcial, la erradicación parcial obviamente va a afectar de manera preponderante a los pequeños productores, los productores informales, la producción de traspatio, que el gobierno iría tras esa producción o tras esos criaderos y eliminar allí todos esos cerdos.
y luego en las grandes granjas pues hay más control, hay más forma de uno garantizar un control fitosanitario más adecuado y probablemente ellas se escapen. La otra sería que todos los cerdos sean erradicados. ¿Y qué tiempo le tomaría a una granja bien estructurada como esas que usted describió el volver, digamos, en línea, por decirlo de una forma, a restablecer su población porcicultora? Ok, mira, ¿qué pasó con la carne de cerdo? La carne de res tuvo un incremento muy grande porque aquí pasaron cosas, ¿no? Uh-huh. Aquí pasaron cosas que no se reflejan inmediatamente. En la ganadería, la toma de la decisión equivocada hoy dura años en verse el efecto. Aquí anteriormente exportábamos carne de res a Estados Unidos y había entonces un gran entusiasmo en todos los ganaderos en producir carne para exportación. Yo recuerdo, siendo yo director de ganadería en el año 91, se hizo la última exportación grande. En ese año se exportaron 32 millones de libras de carne comercial, ¿no? Eso tenía veda, tenía pedido de veda, lo que era absurdo porque total los pobres comían más carne barata cuando se exportaba que cuando no se exportaba, porque lo que se exporta es masa industrial, por lo que se exportaba era masa industrial, no cortes de élite. Y entonces pues la patica, las vísceras, que en Estados Unidos no se consumen, los mondongos, había abundancia de ese tipo de material, hígado, mondongo, etcétera, y el pobre tenía acceso a esa proteína barata. Realmente, al eliminarse las exportaciones por asunto de dificultad para cumplir con alguna serie de pautas, pues se empezó a sacrificar, muchos ganaderos empezaron a sacrificar hembras, y hubo entonces mucha carne en oferta. Hoy pues han caído esas ventas de hembras, muchos grandes hatos del este han sido sustituidos por el turismo. Uh-huh. Habían grandes hatos que llegaban a la playa, eso ha ido desapareciendo y ya no iba con personas. Y realmente pues ha habido ahí unos cambios que sería bueno estudiar muy profundamente. Yo realmente no soy economista, no es mi fuerte. Con respecto a la decisión, mira, aquí todos los que trabajamos una vez con cerdo, teníamos la sospecha cuando el brote comenzó en la frontera que podía ser peste porcina africana. ¿Que se podía, perdón? Que podía ser peste porcina africana. ¿Por qué? Porque la clásica estaba siendo vacunada. Aunque la sintomatología a simple vista se parece mucho, la mortalidad era muy explosiva. Pero todos abrigamos la esperanza. Todos dormíamos diariamente con la fe y la esperanza de que estuviésemos equivocados y que eso no fuera real, por el impacto que eso puede tener. Tú diste un número tan interesante ahí que es bueno eso recalcarlo, ese número económico que tú mostraste, porque la Dirección General de Ganadería recibe una exigua parte del presupuesto del Ministerio de Agricultura. Más sin embargo, el aporte pecuario al PIB es mucho más significativo que lo que DIGEGA recibe. Y eso son cosas que deben salir a la luz ahora entre los análisis de esta crisis, porque para que DIGEGA pueda hacerle frente a esto, ¿ya? Necesita recursos. La Dirección General de Ganadería es una dependencia del Ministerio de Agricultura, ¿correcto? Pero, ¿cuáles son los fondos que se le asignan a la Dirección General de Ganadería?
Básicamente Ganadería lo que maneja el presupuesto es la nómina. No, pero la nómina no, la doctor. mayoría de los programas no tienen presupuesto. Los programas no tienen presupuesto. Entonces, ¿cómo yo lo hago? ¿Cómo yo puedo, por ejemplo, controlar cualquier... Bueno, porque fueron programas que se iniciaron con un presupuesto. Control de brucelosis y tuberculosis comenzó con un programa que se llamaba Pidagro. Esos fondos se acaban y la ganadería absorbe el personal. Y, punto. Y cada vez se han ido haciendo programa, para con los programas conseguir fondos para hacer acciones específicas. Se vence el programa, porque un programa se hace por 1 año o 2 años. Se vence el programa, ganadería absorbe el personal que trabajó en el programa, pero el programa queda ahí caminando a gata. Con muy pocos recursos. Cristo vive. Vamos a volver a decirlo. Yo voy a decirlo como yo lo interpreté, doctor, que quizá que usted como médico, obviamente, y como experto lo ha dicho. Para los que nos están escuchando, ¿cómo funciona? La Dirección de Ganadería sale un programa. Esos programas que usted está mencionando, obviamente, son con financiamiento de organismos multilaterales, casi siempre, ¿verdad? Sí, Pidagro, por ejemplo. ¿Perdón? Por ejemplo, el programa Pidagro es el que da inicio, ¿verdad?, a los programas de sanidad animal, control de brucelosis y tuberculosis. ¿Eso salió con fondos de USAID o de APHIS o algo por el estilo? Yo no recuerdo los fondos, realmente del origen, pero sí, claro, fue con fondos. Y ahí se formaron, parte, y se formó el gran personal de sanidad que hubo en República Dominicana. Ahí anda el doctor José González de Lermo, que fue director de sanidad en esa época. Ojalá tú pudieras contactarlo, el doctor González de Lermo, Tony González, le decimos nosotros de cariño. Una persona con vastísimo conocimiento de toda la historia de eso. Por ahí está el doctor Facundo Tenguarden, que sería un gran disertante sobre la historia de todo esto. Hay mucha gente que estuvo involucrada, que tienen grandes capacidades en este sector. El problema es que todos, mira por ejemplo, tú mencionaste el caso de la fiebre porcina africana en el 78. Cuando eso ocurrió, aquí vino una misión norteamericana que aportó mucho dinero y vino una misión técnica de Cuba. Okay. Y a pesar de que estábamos en plena Guerra Fría, se trabajó con ambos asesores, ¿no?, y con ambos grupos de asesores. Y eso trajo como consecuencia la formación de todo un equipo. Aquí se hizo un laboratorio. Aquí se instaló un laboratorio para enfermedades del cerdo. Estaba aquí en la autopista Duarte, un poquito más arriba de Carrefour, un poquitico más arriba de la esquina donde venden los tanques. Ajá. Y eso hoy en día ya no existe. No, eso desapareció. O sea, para montar ese laboratorio, aquí se entrenó personal. Aquí se entrenaron personal como parasitólogos del cerdo. Okay. Aquí, inclusive especialista en garrapata, por ahí anda todavía el doctor Víctor Castellano Plas, que se hizo especialista en la garrapata del cerdo, buscando, porque la garrapata del cerdo puede ser un vector. Y ya hubo más veterinarios en esa área. Hubo parasitólogos del cerdo, hubo patólogos. Aquí se formó un grupo de patólogos, algunos ya muertos, casi todos. Aquí estaba, el último que murió fue mi querido amigo, compañero de aula, dando clase, el doctor Sabiñón, el doctor, bueno, nosotros decíamos de cariño Cuquín, el doctor Sabiñón, que fue entrenado en Plus Island para la fiebre porcina africana específicamente. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso, se acabó la fiebre porcina africana, se liberó, porque cuando se empezó la repoblación, como te dije, antes de repoblarse se sentinelizaban. Y cuando se aprobó la repoblación, había un reglamento. Yo no podía poner una granja a menos de 5 kilómetros de otra granja. Yo no podía poner una granja y tirar los desperdicios en una cañada. Yo tenía que tener un pozo séptico. Claro, y un estercolero. Al final, después del 84, el gobierno de Salvador se empezó a ser muy flexible con esto. Se hicieron algunos proyectos. Yo recuerdo de unos nombres que me sonaban, como el cerdo de Carso,
el cerdo reforestando, para que los campesinos pudieran volver a tener sus cerdos en el piso. Aquí no se podía tener cerdo en piso de tierra. Y bueno, todo eso se relajó, se fue cansando. El laboratorio veterinario central absorbió el personal que trabajó en el laboratorio de cerdo. Ahí estaba la doctora, varias doctoras de ahí, había una que estuvo trabajando hasta hace poquito. Bueno. Y todo eso desapareció. Pasaron 43 años. Los grandes protagonistas de esa lucha quedan algunos vivos. Por ahí está Víctor Castellano, la Garrapata, por ahí está el doctor Raúl Lluveres, que fue el director operativo de la Federación Africana. Está el doctor, mi amigo Orlando Sánchez Díaz, que fue el director ejecutivo, el que manejó la parte político-administrativa de todo el proceso. Julio, el doctor Rogando, que trabaja con niños infecciosos, trabajó mucho en Fidel Boche. Entonces, doctor, espérese, para ver de qué manera uno empuja ahora, digamos, la conciencia pública sobre este tema. Tenemos que la República Dominicana, 43 años más tarde, vuelve a tener la misma enfermedad, una enfermedad que amenaza por completo la población de cerdos de la República Dominicana, donde hace 43 años la receta recomendada por organismos internacionales y con la asistencia de organismos internacionales, tanto norteamericanos como cubanos, en ese momento fue la de eliminar por completo la población de cerdos de nuestro país e iniciar luego un proceso de repoblación de este a oeste, con muchos controles fitosanitarios y de manejo que a muy poco tiempo fueron relajados hasta ser eliminados. En adición a esto, tenemos un organismo que cada vez que hay un fuego es el que llamamos, que se llama la Dirección General de Ganadería y la Oficina de Sanidad Animal, que está allí adentro, pero es una oficina, es una dirección que está por debajo del Ministerio de Agricultura, que no tiene recursos, que hereda de cada proyecto particular que se va desarrollando en el país, un proyecto para la tuberculosis bovina, un proyecto para la gripe aviar, un proyecto para, qué sé yo, la anemia infecciosa equina, etcétera, etcétera. Hereda técnicos, luego de que esos proyectos son financiados casi siempre, para no decir siempre, por organismos multilaterales, por entidades multinacionales, o multisectoriales, que se preocupan sobre esto, aportan unos recursos, se entrenan unos técnicos dominicanos en esto, y luego se montan inclusive, como usted está describiendo, infraestructuras como ese laboratorio que existía en la autopista Duarte, que se estaba allí para manejar de manera específica todo lo que tuviese que ver con el sector cerdos en nuestro país. Y luego entonces esos técnicos lo absorbe en la nómina, por decirlo de una forma, la Dirección General de Ganadería, pero se queda acéfalo de presupuesto. Entonces son técnicos que literalmente terminan ponchando tarjetas, pero no tienen cómo trabajar porque no hay presupuesto, no hay recursos para hacer el trabajo. Se relaja el sector. O trabajar en otra área. O lo ponen a trabajar en otra área, obviamente. Entonces, como tenemos ahora muchos otros veterinarios que están haciendo muchas otras cosas que ya sabemos, y técnicos que están haciendo otra cosa que no es la que deberían hacer, sacando contenedores de aduana y mil cosas más. Entonces, tenemos que no hay una vacuna para esta enfermedad. O sea, no es como el COVID, que hay una vacuna. No existe una vacuna para la fiebre porcina africana, tal cual. Y tenemos que lidiar de nuevo con esta situación. El impacto económico de esto pudiese ser, en el mejor de los escenarios, de por lo menos 6,000 millones de pesos. 6,000 millones de pesos, o sea, 100 millones de dólares es el impacto mínimo que esto va a tener. Y el máximo pudiese rondar los 25 o 30 mil millones de pesos, porque estamos hablando de que si se erradica toda la población de cerdos de República Dominicana, el proceso de repoblar la población de cerdos en República Dominicana no va a ser de corto plazo. Y otro impacto importante que va a tener es que aquí hay mucha gente, muchas familias pobres
y familias de ingresos medios que van a tener que aprender a hacer otra cosa, porque si se tiene que llegar al momento drástico de eliminar toda la población de cerdo de nuestro país, indefectiblemente lo que van a existir y van a renacer de nuevo van a ser los grandes capitales y las empresas que tienen controles biosanitarios adecuados, y no se va a permitir, tal y como usted está diciendo, el tema de criar cerdos en el piso, de criar cerdos sin tener los controles sobre los desechos, que no tienen una planta de tratamiento de aguas residuales, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, eso es así. Eso es así. Déjame hacerte un dedo aclarando. Por ejemplo, la anemia infecciosa nunca ha tenido programa. La anemia infecciosa no, exacto. Yo lo dije como... La decidimos controlar lo que teníamos conciencia desde el sector caballero. Sí, eso es así. El impacto es terrible. Mira, la decisión de sacrificar los cerdos como especie, como se hizo la otra vez, nadie la quiere. Nadie la quiere. Todos quisiéramos que eso no llegara a pasar, ¿verdad? Y hay razones para no querer que se llegue a pasar, por el impacto socioeconómico que eso va a tener. Va a ser impresionante porque hay gente que vive de su porquito que tienen en el patio. Así es. Hay gente que tiene una camioneta que sale todos los días a recoger comida de los restaurantes para echarle a su porquito. Y viven de eso. Pero doctor, se frizó la imagen. No, él está ahí. ¿Usted está ahí, doctor, todavía? ¿Qué pasó? No, perdóneme. Hola. Está aquí, está bien. Una pregunta rápidamente, ya que nos quedan apenas unos minutos. Déjame decirte algo, mira. Pero una de las razones por la cual se decide eso es porque, aunque es sumamente raro que ocurra, los cerdos que sobreviven la enfermedad, al igual que el caballo que sobrevive la anemia, se hace portador. Ok. Entonces, en definitiva, tú no puedes tenerlo. O sea, tú no puedes decir, no, estos cerdos que están aquí están limpios o no tienen la enfermedad o no reflejaron la enfermedad. Donde se murieron otros de la enfermedad y 4 sobrevivieron y están ahí aparentemente sanos, que no lo puede dejar. No lo puede dejar, tiene que sacrificarlo también. Ok, una pregunta rápida y tonta, pero que en definitiva, ¿cómo en esa época, 78, 79, cómo se erradicaron los puercos cimarrones, los alzados? Mira, no todos se erradicaron, se trataron de erradicar, se atraparon mucho. Ahí se congeló la llamada. Parece que perdimos la conexión con el doctor Lizardo. Bueno, yo te oigo. Ok, perdón. Diga, doctor. ¿Se erradicaron, atraparon muchos? Pero muchos cerdos sobrevivieron. Y esa es una de las razones por la cual muchos tenemos la visión, la emoción de tratar de que no se maten los cerdos cimarrones en esta ocasión, salvo que no estén entrapados. Porque los cerdos que se sacrificaron, cimarrones que se atraparon y se sacrificaron, siempre fueron sometidos a muestreo. O sea, todos los cerdos antes se sacrificaban y se les tomaban muestras con silas y de los ganglios mesentéricos. Y nunca ningún cerdo cimarrón dio positivo. Positivo a la PPE. Y actualmente usted es partícipe, me imagino que sí, de que volvamos a tener un laboratorio equipado y con control, o más de un laboratorio acá en República Dominicana, porque fíjese que ahora, para poder dar con la fiebre porcina, tuvimos que mandar las pruebas a EIFES, a Estados Unidos. Sí. Se volvió a caer la señal. Sí, es que entra y sale. Es bueno señalar, señor Garrido, aclarar en este punto que, aunque tenemos toda esta situación a nivel económico y todo lo que eso implica para la producción, ya la FAO pues ha confirmado que para el humano no representa ningún peligro de momento, ni por contacto ni por consumo. Bueno, está con nosotros nueva vez.
Bien. No, para nosotros no hay ningún tipo de contagio, no hay ningún contagio de la fiebre porcina al humano. Eso hay que realmente resaltarlo. Y yo creo que ahora mismo todos los veterinarios, y particularmente las escuelas de veterinaria, estamos todos dispuestos a colaborar con la institución de DIGEGA para poder salir airoso de este proceso. Yo no creo que haya nadie que sea sano mental apueste en contra de que esto se pueda resolver. Todas las escuelas de veterinarias están poniendo a la disposición de DIGEGA, todos los veterinarios estamos en esa disposición de ayudar a educar, de educar la población, de que se puede consumir el cerdo. Aquí el problema es movilizar cerdos de las zonas afectadas. Claro. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por brindarnos luz. Esperamos nosotros haber hecho lo mismo. Mañana será otro día, señores, y continuaremos hablando de este tema. Tuvimos al doctor Carlos José Lizardo. Espero que tengan un sano y fructífero martes.